Desde el año de 1960 se introdujeron el uso de dosis elevadas de estrógenos para evitar la implantación. Las dosis extremadamente altas de estos compuestos se asociaron a una elevada tasa de efectos secundarios gastrointestinales, por lo que se aprobaron otras combinaciones. A mediados de los 60, el doctor holandés Arie Alpens, pionero en el campo de planificación familiar, administró por primera vez altas dosis de estrógeno a una niña de 13 años víctima de violación, dando inicio así a lo que se transformó en el primer régimen estándar de hormonas esteroideas usadas para prevenir el embarazo. El médico canadiense Albert Juspe, a mediados de los años 70, desarrolló un método que utilizaba un anticonceptivo oral combinado, etinestradiol y levonorgestrel, quedando como régimen preferido para anticoncepción de emergencia, luego de un coito sin protección anticonceptiva. El régimen de Juspe fue el tratamiento estándar alrededor de los 25 años. A principios de los años 70, investigadores de varios países comenzaron a realizar estudios con dosis variables de levonorgestrel para su uso en anticoncepción. Los resultados de los primeros estudios mostraron que una dosis única de 0.75 miligramos administrada poco después de un coito sin protección era eficaz para prevenir un embarazo. Presentaba una alta incidencia de alteraciones menstruales al usarse como anticoncepción poscoital de rutina. En Hong Kong, el primer estudio comparativo patrocinado por la OMS en 834 mujeres sugirió que el levonorgestrel, solo usado dentro de las 48 horas después de un coito sin protección anticonceptiva, era tan eficaz como el régimen Juspe y causaba menos efectos secundarios. El estudio multicéntrico por la OMS en 21 centros de 24 países que involucró a 1.988 mujeres confirmó estos resultados. Este estudio mostró que el régimen de levonorgestrel en dosis de 0.75 miligramos repetida 12 horas más tarde era al menos tan eficaz como el régimen Juspe dentro de las 72 horas siguientes y era mucho mejor tolerado. El estudio demostró que cuanto antes se tome el método anticonceptivo de emergencia después de un coito sin protección, más eficaz es su acción. Se puede definir a la anticoncepción de emergencia como un recurso para evitar un embarazo tras una relación sexual no protegida. Los términos, como también se encuentran en otras literaturas, incluyen píldora poscoital, píldora del día siguiente, anticoncepción poscoital, tratamiento del día después, anticoncepción de emergencia, AE, anticoncepción de urgencia, anticoncepción de emergencia, anticoncepción oral de emergencia, píldora del día siguiente, anticoncepción poscoital, píldora del mañana siguiente. La anticoncepción de emergencia está pensada para ser usada en situaciones tales como cuando no se ha usado ningún método anticonceptivo, cuando ha ocurrido una falla del método anticonceptivo o este ha sido usado de manera incorrecta, incluyendo casos en que el condón se ha roto, deslizado, se ha usado de manera incorrecta, la mujer ha olvidado tomarse 3 o más píldoras anticonceptivas orales combinadas consecutivas. Cuando ha ocurrido una agresión sexual y la mujer no está protegida con un método anticonceptivo eficaz, el tratamiento consiste en una dosis dentro de las 72 horas después de la relación sexual sin protección y una segunda dosis 12 horas después de la primera dosis. En muchos países hay disponibles envases especiales de 0.75 miligramos de levonorgestrel, Plan B, norlevopostinor, Glaniquel. Para la anticoncepción de emergencia, su mayoría de eficacia y sus menores efectos secundarios se convierten al levonorgestrel en dosis bajas en el tratamiento de elección.
Las dos pastillas pueden combinarse en una sola dosis de 1.5 miligramos de levonorgestrel, sin pérdida de eficacia ni aumento de los efectos secundarios. Se desconoce con certeza el mecanismo de acción del levonorgestrel, pero se tiene razones para creer que este tratamiento combina el resto de la ovulación con un efecto local en el abdomen, con el efecto local en el endometrio y prevención de la fecundación. Diversos estudios han confirmado que el levonorgestrel actúa sobre las células mucosas del cuello uterino alrededor de su secreción de un modo que la torna muy viscosa hasta el punto de suprimir totalmente el avance de los espermatozoides a través del moco cervical. El riesgo de embarazo varía a lo largo del ciclo menstrual en la mujer. El riesgo más alto se produce en los 6 días previos a la ovulación y durante la ovulación. Los resultados con levonorgestrel son 85% de reducción de riesgo de embarazo. Las píldoras de emergencia no tienen efectos graves a corto o largo plazo y cuando su componente principal es de progestina en forma de levonorgestrel, sus efectos son mínimos. Efectos secundarios de las píldoras de emergencia son 1. Náuseas, incluso vómitos. 2. Dolor de cabeza. 3. Mareos y cansancio. 4. Dolor en la parte baja del abdomen. 5. Mayor sensibilidad en las mamas. 6. Sangrados imprevistos. 7. Adelantos o atrasos de la menstruación. El tratamiento debe iniciarse lo antes posible con exposición y lo que se recomienda es que no deben de pasar más de 72 horas para la toma. En el caso de que la mujer ya esté embarazada, la píldora de emergencia no tiene efectos deformantes en el feto y no es abortiva. Por lo tanto, un esquema efectivo es tomar la primera dosis de la píldora antes de las 12 horas después del acto sexual, o bien las dos píldoras juntas, ya que no se pierden los efectos anticonceptivos de la misma, así como la aparición de efectos secundarios no se ve aumentado por la ingestión de las dos píldoras juntas. El componente principal de la píldora es levonorgestrel. Recordar que la anticoncepción de emergencia es una alternativa al fallo de un método anticonceptivo artificial o natural de planificación y que su uso continuo no debe usarse como método anticonceptivo rutinario, ya que la regla puede verse afectada considerablemente en cuanto a sangrados intramenstruales, adelantos o atrasos de la misma. Los métodos de Los efectos secundarios si se utiliza este método anticonceptivo como un método rutinario son dolor intenso en la pierna, pantorrilla o muslo, dolor abdominal intenso, dolor en el pecho, tos o dificultad para respirar, dolor de cabeza intenso, mareos, debilidad o letargo, visión borrosa o pérdida de visión, ictericia, coloración amarillenta en la parte blanca de los ojos, en la piel o en las membranas mucosas. Las píldoras anticonceptivas de emergencia, también llamadas píldoras del día después o píldoras de la mañana siguiente, contienen hormonas femeninas comunes, ya sea progestina sola o progestina combinada con estrógeno. Estas hormonas previenen el embarazo y no provocan un aborto cuando el embarazo ya está establecido. Desde el año de 1960 se introdujeron el uso de dosis elevadas de estrógenos para evitar la implantación. Las dosis extremadamente altas de estos compuestos se asociaron a una